Hola a todos y bienvenidos a Vacas Critica. Espero que estén teniendo un excelente día. En este espacio analizamos películas de diferentes géneros, explorando tanto sus puntos fuertes como sus aspectos más discutibles para ofrecer una opinión completa y equilibrada. En el video de hoy vamos a hablar de Hard Target, la película de acción estrenada en 1993 que reúne a Jean-Claude Van Damme con el reconocido director John Woo en una producción que marcó un momento importante dentro del cine de acción de los años 90. Esta película destaca por sus intensas escenas de combate, persecuciones espectaculares, explosiones y el estilo visual característico de John Woo, que convirtió muchas de sus secuencias en momentos inolvidables para los amantes del género. A lo largo de este análisis repasaremos la historia, el trabajo del reparto, las actuaciones, la dirección, las escenas de acción, los efectos visuales, la música, el ritmo narrativo y los aspectos técnicos que hacen de esta película una obra tan recordada. También hablaremos de sus puntos positivos y de aquellos elementos que pudieron haberse desarrollado mejor, ofreciendo una valoración objetiva para entender por qué sigue siendo considerada una película de culto por muchos espectadores. Si te gustan las películas de acción clásicas, las reseñas detalladas y los análisis cinematográficos en español, este video es para ti. Así que ponte cómodo, acompáñame hasta el final y descubre si Hard Target sigue siendo una experiencia emocionante más de 3 décadas después de su estreno. Y si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyar a Vacas Critica con un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte las próximas críticas y análisis de películas. Ahora sí, comencemos con la reseña de Hard Target. Hard Target 1993 es una película de acción dirigida por John Woo y protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Este largometraje marcó un momento importante en la historia del cine de acción porque representó la primera producción de Hollywood dirigida por John Woo, un cineasta que ya había alcanzado prestigio internacional gracias a sus películas de acción realizadas en Hong Kong. La combinación del estilo visual de Woo con las habilidades físicas de Van Damme dio como resultado una película que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una obra de culto para muchos aficionados al género. Aunque recibió críticas mixtas en el momento de su estreno, la película posee numerosas fortalezas que explican su permanencia en la memoria de los espectadores, así como varias debilidades que impiden considerarla una obra perfecta. Uno de los aspectos más destacados de Hard Target es la dirección de John Woo. Desde las primeras escenas resulta evidente que el director imprimió su sello personal mediante un uso muy elaborado de la cámara lenta, los movimientos dinámicos de cámara y una planificación visual que convierte cada enfrentamiento en un espectáculo cinematográfico. Woo consigue que las secuencias de acción no se limiten a simples intercambios de disparos, sino que tengan ritmo, tensión y un sentido coreográfico que las hace memorables. Su capacidad para transformar la violencia en un lenguaje visual estilizado constituye uno de los principales atractivos de la película. Otro punto positivo es la interpretación de Jean-Claude Van Damme. El actor encarna a Chance Boudreaux, un exmarine con un fuerte sentido de la justicia que termina involucrándose en una peligrosa conspiración. Van Damme aprovecha sus habilidades en artes marciales para ofrecer escenas de combate convincentes y físicamente exigentes. Aunque su personaje no posee una gran complejidad psicológica, transmite determinación, valentía y carisma, cualidades que conectan con el público que disfruta de los héroes clásicos del cine de acción. Su presencia en pantalla aporta energía constante y mantiene el interés incluso en los momentos más sencillos de la narración. La música acompaña adecuadamente el desarrollo de la historia. La banda sonora enfatiza la tensión durante las persecuciones y aumenta la intensidad de los enfrentamientos más importantes. Sin resultar especialmente innovadora, cumple su función narrativa y fortalece el impacto emocional de las escenas de acción. La combinación entre música, sonido de disparos y efectos especiales consigue que el espectador experimente una sensación constante de peligro. Descubrimientos, persecuciones y enfrentamientos. Esta estructura evita que el interés disminuya y favorece una experiencia entretenida durante casi toda su duración. Los antagonistas constituyen otra fortaleza importante.
El grupo de cazadores que organiza persecuciones humanas representa una amenaza distinta a la de los villanos tradicionales del cine de acción. Su crueldad y sofisticación convierten el conflicto en algo más inquietante. Los líderes de la organización transmiten elegancia, inteligencia y frialdad, características que los hacen memorables. Su actitud calculadora incrementa la tensión porque el protagonista no solo debe enfrentarse a individuos violentos, sino también a personas con recursos económicos y una extensa red de colaboradores. La idea central de la historia también resulta interesante. El concepto de utilizar seres humanos como presas para clientes adinerados introduce una crítica implícita a la deshumanización provocada por el poder y la riqueza extrema. Aunque la película prioriza la acción sobre el desarrollo temático, esta premisa proporciona una base sólida para justificar el conflicto principal y añade un componente moral que distingue la trama de otras producciones centradas únicamente en la venganza. La química entre los personajes principales funciona de manera aceptable. La relación entre Chance Boudreaux y Natasha Binder revoluciona conforme avanzan los acontecimientos. Aunque el romance no ocupa un lugar central, existe suficiente interacción para que ambos personajes colaboren de forma creíble durante la investigación y la huida. Esta relación aporta algunos momentos de humanidad dentro de una historia dominada por la violencia. Otro aspecto favorable es la utilización de efectos especiales prácticos. Las explosiones, incendios y escenas de riesgo fueron realizadas principalmente mediante técnicas tradicionales, lo que proporciona mayor realismo. Las acrobacias ejecutadas por especialistas aumentan la credibilidad de la acción y generan una sensación física que muchas producciones actuales, dominadas por imágenes generadas por computadora, no consiguen igualar. Asimismo, la película refleja claramente el estilo del cine de acción de principios de los años 90. Para muchos espectadores esto constituye una virtud porque representa una época en la que los héroes dependían más de sus habilidades físicas que de la tecnología. La narrativa directa, los enfrentamientos espectaculares y la ausencia de excesivas complicaciones argumentales convierten la obra en un ejemplo representativo de su generación cinematográfica. Sin embargo, Hard Target también presenta diversas limitaciones. Una de las críticas más frecuentes se refiere a la simplicidad del guión. La historia desarrolla una estructura bastante convencional donde el héroe descubre una conspiración, protege a una víctima inocente y derrota progresivamente a los villanos. Aunque esta fórmula resulta efectiva para mantener el entretenimiento, ofrece pocas sorpresas narrativas y puede parecer predecible para quienes buscan argumentos más elaborados. El desarrollo de los personajes secundarios constituye otra debilidad importante. Muchos de ellos aparecen únicamente para cumplir una función específica dentro de la trama y desaparecen sin dejar una impresión duradera. La falta de profundidad emocional limita la capacidad del espectador para establecer vínculos con ellos. Incluso algunos antagonistas secundarios reciben escasa información sobre sus motivaciones personales. La protagonista femenina también dispone de un desarrollo relativamente limitado. Natasha Binder inicia la investigación para encontrar a su padre desaparecido, pero progresivamente pierde protagonismo conforme la acción se intensifica. En numerosos momentos adopta un papel más pasivo mientras el héroe asume prácticamente toda la responsabilidad de resolver el conflicto. Una participación más activa habría enriquecido la historia y fortalecido el equilibrio entre los personajes principales. Otro aspecto negativo reside en ciertos diálogos. Algunas conversaciones contienen frases excesivamente simples o poco naturales, especialmente durante los enfrentamientos entre héroe y villanos. En ocasiones las líneas de diálogo parecen diseñadas únicamente para conducir rápidamente hacia la siguiente secuencia de acción, sacrificando parte de la credibilidad narrativa. La película también presenta varios momentos poco realistas. El protagonista sobrevive a situaciones extremadamente peligrosas con una facilidad que desafía la lógica. Si bien este tipo de exageraciones forman parte de las convenciones del cine de acción, algunos espectadores pueden considerar que reducen la sensación de riesgo real. Las habilidades casi sobrehumanas de Chance Boudreaux convierten determinados enfrentamientos en escenas difíciles de creer.
el equilibrio entre historia y acción tampoco resulta completamente satisfactorio. Yeon-woo dedica una enorme atención a las secuencias espectaculares, pero el desarrollo dramático recibe menos tiempo. Algunas relaciones personales evolucionan demasiado rápido y determinados acontecimientos importantes ocurren sin suficiente preparación narrativa. Como consecuencia, la película puede dar la impresión de priorizar constantemente el espectáculo sobre la construcción de personajes. La duración relativamente breve impide explorar con mayor profundidad el funcionamiento de la organización criminal. La película presenta la existencia de una red dedicada a organizar cacerías humanas, pero ofrece pocos detalles acerca de su origen, su estructura o sus mecanismos de operación. Una explicación más extensa habría aumentado la credibilidad del universo narrativo y habría enriquecido la amenaza representada por los villanos. Algunos recursos visuales característicos de Yeon-woo pueden resultar excesivos para ciertos espectadores. La utilización frecuente de la cámara lenta, las explosiones estilizadas y las poses heroicas constituyen elementos distintivos del director, pero también pueden generar una sensación de repetición. Quienes prefieren un estilo más realista podrían considerar que estas decisiones reducen la naturalidad de la acción. El tratamiento del tema central tampoco alcanza todo su potencial. La idea de ricos que pagan por cazar personas ofrece numerosas posibilidades para desarrollar cuestiones éticas, sociales y económicas. Sin embargo, la película apenas profundiza en estas implicaciones y utiliza el concepto principalmente como una excusa para justificar las escenas de acción. Un enfoque más ambicioso habría proporcionado mayor profundidad temática. También pueden señalarse algunos problemas relacionados con el ritmo en la parte intermedia. Aunque la mayor parte del metraje mantiene una intensidad constante, existen momentos donde la investigación avanza lentamente antes de regresar a las escenas de acción. Estos cambios pueden afectar ligeramente la fluidez de la narración para algunos espectadores. La construcción del héroe responde claramente al modelo clásico del cine de acción de la época. Chance Boudraux posee pocas debilidades personales y rara vez comete errores significativos. Esta representación convierte al personaje en una figura casi invencible, reduciendo parte del suspense porque el público suele anticipar que logrará superar cualquier obstáculo. Un protagonista con mayores conflictos internos habría generado una experiencia emocional más rica. Otro elemento discutible es la resolución del conflicto final. Aunque el enfrentamiento culminante ofrece una puesta en escena espectacular y mantiene la intensidad característica del resto de la película, algunos acontecimientos se resuelven con demasiada rapidez. Después de una larga preparación, el desenlace podría haber desarrollado con mayor detalle las consecuencias de la derrota de la organización criminal. A pesar de estas limitaciones, Hard Target conserva un valor significativo dentro del cine de acción. Su influencia puede apreciarse en numerosas producciones posteriores que adoptaron parte del estilo visual desarrollado por Yeon-woo. La combinación de acción coreografiada, cámara lenta y protagonistas físicamente carismáticos contribuyó a definir una tendencia que continuó durante muchos años tanto en Hollywood como en otros mercados cinematográficos. Con el paso del tiempo, la percepción de la película ha mejorado entre muchos aficionados al género. Lo que inicialmente fue considerado por algunos críticos como un entretenimiento convencional es visto actualmente como un ejemplo representativo del cine de acción de los años 90. La nostalgia también ha influido en esta reevaluación, ya que muchos espectadores valoran el predominio de efectos prácticos y acrobacias reales frente a la dependencia actual de los efectos digitales. En conjunto, Hard Target destaca principalmente por la extraordinaria dirección de Yeon-woo, el carisma de Jean-Claude Van Damme y unas secuencias de acción cuidadosamente diseñadas que continúan siendo impactantes décadas después de su estreno. Al mismo tiempo, la película presenta un guión sencillo, personajes secundarios poco desarrollados y ciertas exageraciones propias del género que limitan su profundidad narrativa. No obstante, estas debilidades no impiden que siga siendo una obra entretenida, dinámica y visualmente llamativa. Para los seguidores del cine de acción clásico, representa una combinación eficaz de espectáculo, ritmo y estilo cinematográfico,
mientras que para quienes buscan historias complejas puede resultar una experiencia menos satisfactoria. En cualquier caso, su importancia histórica y su capacidad para ofrecer entretenimiento convierten a Hard Target en una película que continúa ocupando un lugar destacado dentro del cine de acción de la década de 1990. Hard Target 1993 pertenece a una etapa muy particular de la historia del cine de acción, una época en la que los efectos visuales digitales todavía estaban dando sus primeros pasos y la mayoría de las grandes producciones dependían principalmente de efectos prácticos. Por esta razón, hablar de los efectos visuales de esta película implica analizar tanto el uso de recursos tradicionales como la escasa presencia de imágenes generadas por computadora, CGI. A diferencia de muchas producciones modernas, donde los efectos digitales dominan prácticamente cada escena de acción, Hard Target construye su espectacularidad mediante explosiones reales, acrobacias físicas, maquillaje, efectos mecánicos, edición y una planificación visual muy elaborada. El resultado es una película cuya acción conserva una sensación de autenticidad que sigue siendo apreciada por numerosos espectadores. Uno de los aspectos más importantes es comprender el contexto tecnológico de principios de los años 90. En aquella época el CGI todavía era una herramienta costosa y limitada. Aunque algunas películas ya habían demostrado el potencial de las imágenes digitales, su utilización estaba reservada para momentos muy específicos debido al elevado coste de producción y a las limitaciones del hardware disponible. En consecuencia, los cineastas seguían confiando principalmente en efectos físicos realizados durante el rodaje. Hard Target refleja perfectamente esta filosofía de producción, donde el espectáculo nace de la coordinación entre especialistas, efectos especiales mecánicos y una puesta en escena cuidadosamente diseñada. La película utiliza muy poco CGI en comparación con los estándares actuales. La mayor parte de las explosiones, incendios, impactos de balas y destrucción visible en pantalla fueron realizados mediante efectos prácticos. Esta decisión aporta una notable sensación de peso y realismo. Cuando un automóvil explota o un edificio comienza a incendiarse, los elementos físicos interactúan de forma natural con los actores y con el entorno. El humo, el fuego y los fragmentos reaccionan conforme a las leyes de la física, algo que muchas veces resulta difícil de replicar incluso con las tecnologías digitales más avanzadas. Las explosiones representan uno de los componentes visuales más espectaculares de la película. Estas secuencias fueron cuidadosamente planificadas utilizando cargas explosivas controladas por especialistas en efectos especiales. Cada detonación debía sincronizarse con los movimientos de los actores y con el recorrido de las cámaras para garantizar tanto la seguridad como el impacto visual. El fuego real produce una iluminación dinámica que modifica naturalmente los colores del escenario y de los personajes, contribuyendo a una mayor sensación de autenticidad. Otro elemento fundamental son los efectos de disparos. Durante toda la película aparecen numerosos tiroteos que incluyen destellos en las armas, impactos sobre paredes, vehículos y objetos del escenario. En aquella época estos efectos se conseguían mediante pequeños dispositivos explosivos conocidos como cargas de impacto, ocultos previamente dentro de decorados o superficies preparadas. Cuando un proyectil aparentemente golpea una pared, en realidad una pequeña carga controlada produce la explosión de polvo, yeso o madera exactamente en el momento indicado. Este procedimiento genera resultados muy convincentes porque el impacto ocurre físicamente delante de la cámara. Las heridas producidas por disparos también dependen principalmente del maquillaje protésico y de pequeños mecanismos neumáticos. Los especialistas colocaban bolsas con sangre artificial bajo la ropa de los actores o dobles de acción. En el momento adecuado, una pequeña carga liberaba el líquido simulando el impacto de una bala. Este tipo de efecto práctico proporciona una interacción inmediata entre el actor y la herida, algo que posteriormente muchas películas comenzaron a sustituir mediante efectos digitales. El fuego ocupa un lugar importante dentro del diseño visual. Varias escenas muestran incendios de gran intensidad que fueron creados utilizando combustibles controlados y supervisados por equipos especializados.
Los especialistas calculaban cuidadosamente la propagación de las llamas para proteger tanto a los intérpretes como al equipo técnico. La iluminación generada por el fuego real añade profundidad a las imágenes y produce reflejos naturales sobre la piel, los vehículos y las estructuras cercanas. Las persecuciones en motocicleta constituyen otro ejemplo del predominio de los efectos prácticos. En lugar de recurrir a escenarios digitales o fondos generados por computadora, las escenas fueron rodadas en localizaciones reales utilizando especialistas altamente entrenados. Los movimientos de las motocicletas, los derrapes y los saltos transmiten una sensación de velocidad auténtica porque realmente ocurrieron delante de la cámara. La edición y los diferentes ángulos potencian aún más la intensidad sin necesidad de modificar digitalmente la acción. Las secuencias de combate cuerpo a cuerpo tampoco dependen del CGI. Jean-Claude Van Damme ejecutó una parte considerable de sus movimientos gracias a su experiencia en artes marciales y preparación física. Las coreografías fueron diseñadas para aprovechar su flexibilidad, velocidad y capacidad atlética. En los momentos de mayor riesgo participaron especialistas, pero la presencia constante del actor principal contribuye a que los enfrentamientos resulten más creíbles. Yongu emplea numerosos recursos visuales que, aunque no son efectos digitales, generan un fuerte impacto cinematográfico. Uno de ellos es la cámara lenta. Este procedimiento consiste en filmar a una velocidad superior a la normal para que, durante la proyección, el movimiento aparezca ralentizado. La cámara lenta permite apreciar con mayor detalle las explosiones, los saltos y los disparos, otorgando a la acción un carácter casi coreográfico. En Hard Target, este recurso se convierte en una parte esencial de la narrativa visual. La edición también desempeña un papel equivalente al de un efecto visual. Muchas secuencias combinan múltiples planos filmados desde diferentes posiciones para crear la ilusión de una acción continua mucho más espectacular. El montaje alterna planos generales, primeros planos, detalles de armas y reacciones de los personajes con un ritmo cuidadosamente calculado. Gracias a esta construcción visual, cada enfrentamiento adquiere mayor intensidad sin depender de imágenes generadas digitalmente. El diseño de producción complementa los efectos especiales. Los escenarios fueron seleccionados para facilitar explosiones, persecuciones y destrucción física. Almacenes abandonados, fábricas, edificios deteriorados y zonas industriales ofrecen espacios amplios donde resulta posible ejecutar complejas escenas de acción. Además, estos ambientes proporcionan abundantes superficies susceptibles de romperse, incendiarse o recibir impactos de bala. Uno de los aspectos más interesantes es la utilización de elementos reales durante las persecuciones. Vehículos auténticos son destruidos progresivamente mediante explosiones, colisiones y disparos. Cada automóvil debía prepararse previamente para soportar determinadas cargas explosivas o mecanismos especiales. La destrucción física de estos vehículos aporta un nivel de realismo que continúa impresionando incluso varias décadas después del estreno de la película. El maquillaje de efectos especiales desempeña una función importante. Además de las heridas por disparos, aparecen golpes, cortes, sangre y suciedad acumulada sobre los personajes conforme avanza la historia. Estos detalles ayudan a transmitir el desgaste físico sufrido durante la persecución. El maquillaje evoluciona escena tras escena para reflejar el paso del tiempo y las consecuencias de cada enfrentamiento. El humo constituye otro recurso visual ampliamente utilizado. Numerosas escenas muestran almacenes llenos de humo, incendios recientes o restos de explosiones. El humo no solo incrementa el dramatismo de la imagen, sino que también modifica la iluminación y la profundidad del escenario. Al atravesar estas nubes, los rayos de luz producen efectos atmosféricos muy llamativos que enriquecen la composición visual sin necesidad de intervención digital. Los reflejos de luz sobre superficies metálicas también forman parte del estilo visual de John Woo. Muchas escenas presentan armas brillantes, motocicletas cromadas o vehículos iluminados por focos intensos. Estos reflejos fueron obtenidos mediante iluminación cuidadosamente diseñada durante el rodaje.
El resultado contribuye a la estética elegante y estilizada característica del director. En cuanto al CGI propiamente dicho, su presencia es extremadamente limitada. Algunas composiciones ópticas y determinados retoques visuales pudieron emplear técnicas digitales o procesos híbridos durante la postproducción, pero no constituyen un elemento dominante. En la mayoría de las escenas el espectador observa acontecimientos físicamente filmados, no recreaciones digitales. Esta diferencia explica por qué la película conserva una apariencia muy distinta a la de muchas producciones posteriores. Otro aspecto relevante es la ausencia de dobles digitales. En el cine contemporáneo resulta habitual sustituir parcialmente a los actores mediante modelos tridimensionales durante saltos, explosiones o maniobras peligrosas. En Hard Target esto prácticamente no ocurre. Los especialistas reales ejecutan las escenas de riesgo, mientras la planificación de cámara y la edición ayudan a mantener la ilusión de continuidad. Las composiciones ópticas tradicionales todavía desempeñaban un papel importante durante la producción. Determinados planos podían combinar diferentes elementos utilizando procedimientos fotográficos desarrollados antes de la era digital. Aunque estas técnicas requerían una gran precisión, permitían integrar imágenes de manera convincente sin recurrir al CGI moderno. La iluminación representa otro componente esencial del impacto visual. Byung-Woo utiliza fuertes contrastes entre zonas iluminadas y sombras profundas para aumentar la tensión dramática. Durante las escenas nocturnas predominan luces azuladas, reflejos metálicos y fuentes luminosas intensas que crean una atmósfera muy característica. Esta estrategia visual complementa los efectos especiales y ayuda a definir la identidad estética de la película. Las escenas ambientadas en los pantanos ofrecen desafíos particulares para los efectos visuales. El agua, la vegetación y el terreno irregular complican considerablemente el rodaje. Sin embargo, estas dificultades aportan un aspecto auténtico imposible de reproducir completamente mediante escenarios digitales de aquella época. El barro, la humedad y la interacción física entre los actores y el entorno incrementan la sensación de realismo. La destrucción de objetos cotidianos también fue realizada físicamente. Puertas atravesadas por disparos, ventanas que estallan, muebles destruidos y estructuras parcialmente derrumbadas fueron preparadas específicamente para romperse de manera segura durante el rodaje. Cada elemento debía construirse con materiales adecuados para evitar accidentes y producir un efecto visual convincente. El sonido complementa eficazmente los efectos visuales. Aunque no forma parte directamente del apartado VFX, la sincronización entre explosiones, disparos e impactos sonoros incrementa enormemente la percepción de realismo. Un efecto visual puede parecer mucho más impresionante cuando está acompañado por un diseño sonoro cuidadosamente elaborado. La coordinación entre los departamentos de fotografía, efectos especiales y dirección resulta evidente en toda la película. Cada explosión debía filmarse desde múltiples ángulos porque muchas de ellas solo podían realizarse una única vez. Esto exigía una planificación extremadamente detallada para asegurar que todas las cámaras captaran el momento exacto sin necesidad de repetir la detonación. Desde una perspectiva contemporánea, algunos efectos muestran naturalmente el paso del tiempo. Sin embargo, la mayoría mantiene una notable calidad precisamente porque fueron creados físicamente. Mientras ciertos efectos digitales antiguos han envejecido debido a las limitaciones tecnológicas de su época, muchas explosiones reales, persecuciones auténticas y acrobacias prácticas continúan resultando convincentes décadas después. Otro elemento distintivo es la interacción constante entre los actores y los efectos especiales. Cuando Jean-Claude Van Damme corre entre explosiones reales o atraviesa escenarios parcialmente destruidos, el entorno responde físicamente a sus movimientos. Esta interacción crea una conexión visual muy difícil de obtener mediante pantallas verdes o escenarios completamente digitales. La filosofía visual de Hard Target demuestra cómo la creatividad puede compensar la ausencia de tecnología digital avanzada. En lugar de confiar en computadoras para generar espectáculo, la producción invirtió recursos en especialistas, coordinación, construcción de decorados destruibles y planificación cinematográfica.
El resultado es una acción tangible que transmite energía física en prácticamente cada secuencia. En retrospectiva, Hard Target representa una etapa de transición dentro de la evolución de los efectos visuales en Hollywood. Fue realizada en un momento en que el CGI comenzaba a desarrollarse, pero todavía no había reemplazado el predominio de los efectos prácticos. Esta circunstancia convierte a la película en un excelente ejemplo del trabajo artesanal característico del cine de acción de principios de los años 90. Uno de los factores que contribuyen al éxito de Hard Target 1993 es su sólido reparto. La película reúne a actores con diferentes estilos interpretativos que consiguen dar personalidad a una historia centrada principalmente en la acción. Aunque el argumento está construido alrededor del protagonista, cada miembro importante del elenco aporta elementos que enriquecen la narrativa y ayudan a crear un conflicto convincente. La combinación de estrellas del cine de acción, actores dramáticos y villanos carismáticos permite que la película mantenga un equilibrio entre el espectáculo visual y las interpretaciones de sus personajes. El protagonista absoluto de la película es Jean-Claude Van Damme, quien interpreta a Chance Boudreaux. Su personaje es un antiguo marine que sobrevive realizando trabajos ocasionales en la ciudad de Nueva Orleans. Desde su primera aparición, Van Damme proyecta la imagen de un hombre fuerte, disciplinado y con un profundo sentido de la justicia. Aunque Chance vive una situación económica complicada, nunca pierde su dignidad ni su disposición para ayudar a quienes lo necesitan. Esta característica convierte al personaje en el típico héroe clásico del cine de acción de los años 90. El trabajo interpretativo de Van Damme combina actuación física con una presencia carismática. Su principal fortaleza no reside únicamente en los diálogos, sino en la forma en que transmite confianza mediante sus movimientos corporales, expresiones faciales y lenguaje físico. Gracias a su experiencia en artes marciales, muchas escenas de combate resultan especialmente convincentes porque el actor ejecuta personalmente una parte considerable de las coreografías. Su coordinación, velocidad y precisión hacen que cada enfrentamiento tenga una apariencia natural y espectacular. Además de las secuencias de acción, Van Damme consigue mostrar un lado más humano del personaje. Chance Boudreaux no es únicamente un luchador, también demuestra compasión hacia Natasha Binder y preocupación por las víctimas perseguidas por la organización criminal. Estos pequeños momentos dramáticos permiten que el espectador empatice con él más allá de su capacidad para derrotar enemigos. Aunque el guión no profundiza demasiado en su pasado, el actor consigue construir un protagonista sólido y fácilmente identificable. Otro aspecto destacable del trabajo de Van Damme es su resistencia física durante el rodaje. La película contiene numerosas persecuciones, caídas, carreras, escenas con motocicletas, explosiones y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Mantener la intensidad requerida durante toda la producción exigió una excelente preparación física. Su condición atlética permitió reducir la dependencia de dobles de acción y aumentar la autenticidad de muchas escenas. La protagonista femenina es Yancy Butler, quien interpreta a Natasha Binder. Su personaje inicia la historia al llegar a Nueva Orleans para buscar a su padre desaparecido. Esta investigación la conduce accidentalmente hacia una organización criminal dedicada a la caza de seres humanos. Butler interpreta a una mujer decidida, inteligente y persistente que se niega a abandonar la búsqueda pese a los numerosos peligros que encuentra en el camino. El trabajo de Butler aporta equilibrio emocional a la película. Mientras Chance representa la fuerza física y la capacidad de combate, Natasha simboliza la determinación emocional y el deseo de descubrir la verdad. Aunque conforme avanza la historia el protagonismo recae principalmente sobre Van Damme, Butler mantiene una presencia constante que ayuda a impulsar el desarrollo narrativo. La actriz logra transmitir de manera convincente la evolución emocional del personaje. Al principio aparece como una joven preocupada únicamente por encontrar a su padre. Posteriormente experimenta miedo, incertidumbre y desesperación cuando descubre la verdadera naturaleza de la organización criminal. Finalmente desarrolla una mayor fortaleza psicológica al enfrentarse junto al protagonista a situaciones extremadamente peligrosas.
Uno de los personajes más memorables de la película es Emil Fauchen, interpretado por Lance Henriksen. Este antagonista dirige la organización responsable de organizar las cacerías humanas para clientes millonarios. Henriksen construye un villano elegante, frío y extraordinariamente calculador. En lugar de recurrir a explosiones emocionales constantes, el actor transmite amenaza mediante un comportamiento tranquilo, una voz pausada y una actitud completamente controlada. La interpretación de Henriksen constituye una de las mayores fortalezas del reparto. Su personaje nunca necesita levantar excesivamente la voz para demostrar autoridad. Cada decisión parece cuidadosamente pensada y cada conversación refleja su inteligencia estratégica. Esta serenidad convierte a Emil Fauchen en un enemigo especialmente peligroso porque rara vez pierde el control de la situación. Henriksen también dota al personaje de una sofisticación poco habitual entre los villanos del cine de acción. Su manera de vestir, caminar y hablar transmite la imagen de un hombre refinado que considera la caza humana como un negocio perfectamente organizado. Esta combinación entre educación aparente y extrema crueldad genera un contraste muy efectivo desde el punto de vista dramático. Otro miembro importante del reparto es Arnold Vosloo, quien interpreta a Peck Van Cleef, el principal colaborador de Emil Fauchen. Mientras Henriksen representa la inteligencia estratégica, Vosloo encarna la violencia física y la brutalidad. Peck actúa como el ejecutor de las órdenes del líder criminal y participa directamente en la mayoría de las persecuciones y enfrentamientos. Vosloo ofrece una interpretación intensa y amenazante. Su personaje habla relativamente poco, pero sus expresiones faciales y su comportamiento transmiten constantemente peligro. El actor consigue crear un antagonista físicamente intimidante que representa un desafío creíble para Chance Boudreaux. Sus enfrentamientos con Van Damme constituyen algunos de los momentos más emocionantes de la película. La química entre Henriksen y Vosloo resulta especialmente efectiva. Ambos interpretan villanos con personalidades claramente diferenciadas pero perfectamente complementarias. Emil planifica las operaciones mientras Peck ejecuta el trabajo más violento. Esta división de funciones aporta mayor credibilidad a la organización criminal y evita que los antagonistas parezcan simples delincuentes sin estructura. Wilford Brimley interpreta a Doe, un veterano residente en los pantanos que mantiene una estrecha amistad con Chance Boudreaux. Aunque su tiempo en pantalla es menor que el de otros personajes principales, Brimley aporta experiencia, humor y calidez humana a la historia. Su personaje representa una figura paternal que ofrece ayuda cuando el protagonista más la necesita. La interpretación de Brimley introduce momentos de tranquilidad dentro de una narración dominada por la acción constante. Doe posee una personalidad sencilla, práctica y honesta. Su conocimiento del terreno resulta fundamental durante la parte final de la película, cuando los protagonistas necesitan refugiarse y preparar su contraataque contra los villanos. Brimley logra construir un personaje entrañable mediante una actuación natural y contenida. Su presencia aporta autenticidad al entorno rural de los pantanos y contribuye a ampliar el universo de la película mostrando un contraste entre la vida urbana y las zonas más aisladas de Luisiana. Cassie Lemons interpreta a la detective Maureen Mitchell. Aunque su participación no ocupa un lugar central, representa el intento de las instituciones legales por comprender los extraños acontecimientos que ocurren en la ciudad. Su personaje introduce la perspectiva policial dentro de la investigación y ayuda a ampliar el contexto narrativo. El trabajo de Lemons destaca por transmitir profesionalidad y sentido de la responsabilidad. Su detective intenta resolver el caso utilizando procedimientos legales, en contraste con los métodos más directos empleados por Chance Boudreaux. Aunque finalmente la acción del protagonista domina la resolución del conflicto, la presencia del personaje contribuye a dar mayor credibilidad al desarrollo de la investigación. Chuck Farrer interpreta a Douglas Bander, el padre desaparecido cuya búsqueda desencadena toda la historia. Aunque su participación es relativamente breve, desempeña un papel narrativo esencial porque representa a la primera víctima importante de la organización criminal.
Su personaje sirve como punto de partida para que Natasha descubra la conspiración y solicite la ayuda del protagonista. Farrer consigue transmitir la vulnerabilidad de un hombre convertido involuntariamente en presa de una organización extremadamente peligrosa. Su interpretación ayuda a establecer desde el principio el nivel de amenaza que representan los villanos y genera empatía hacia las futuras víctimas. El reparto secundario también realiza un trabajo importante. Numerosos actores interpretan cazadores, clientes millonarios, criminales, policías, trabajadores portuarios y habitantes de Nueva Orleans. Aunque muchos aparecen durante pocos minutos, todos contribuyen a construir un mundo coherente alrededor de la historia principal. Uno de los aspectos más interesantes del reparto es la clara diferenciación entre héroes y villanos. Cada grupo posee una identidad visual y una forma particular de actuar. Los protagonistas muestran solidaridad, empatía y sentido de la justicia, mientras los antagonistas destacan por su arrogancia, frialdad y desprecio por la vida humana. Esta oposición facilita que el espectador identifique rápidamente el conflicto moral de la película. La dirección de John Woo también influye considerablemente en el trabajo del reparto. El director concede gran importancia a la expresión corporal y al movimiento dentro del encuadre. Los actores no solo interpretan mediante diálogos, sino también a través de desplazamientos, miradas y gestos cuidadosamente coreografiados. Esta forma de dirigir resulta especialmente adecuada para una película donde la acción constituye el elemento narrativo predominante. Las escenas compartidas entre Van Damme y Henriksen muestran una interesante confrontación de estilos interpretativos. Mientras Van Damme transmite energía física y determinación, Henriksen responde con calma y sofisticación. Esta diferencia fortalece el enfrentamiento entre ambos personajes porque refleja dos maneras completamente opuestas de entender el poder y la violencia. De manera similar, los encuentros entre Van Damme y Vosloo destacan por su intensidad física. Ambos actores aprovechan sus cualidades corporales para crear enfrentamientos visualmente impactantes. La presencia de especialistas complementa estas secuencias, pero la implicación directa de los actores principales aumenta la sensación de autenticidad. Jancy Butler también desarrolla una relación creíble con Van Damme. Aunque el componente romántico permanece en un segundo plano, ambos personajes construyen progresivamente una relación basada en la confianza mutua. Butler consigue evitar que Natasha se convierta únicamente en un personaje dependiente del héroe, mostrando iniciativa y valentía durante diferentes momentos de la historia. El trabajo colectivo del reparto permite mantener un tono uniforme durante toda la película. Ninguna interpretación rompe la coherencia general del relato. Incluso los personajes con menor tiempo en pantalla cumplen eficazmente sus funciones narrativas sin resultar exagerados ni fuera de lugar. Otro mérito importante del elenco consiste en adaptarse al estilo cinematográfico de John Woo. El director favorece una interpretación visualmente expresiva que combina dramatismo con acción estilizada. Los actores comprenden perfectamente esta propuesta y ajustan su trabajo a una narrativa donde los movimientos físicos tienen tanta importancia como las palabras. La credibilidad del conflicto principal depende en gran medida de las interpretaciones de los villanos. Henriksen y Vosloo consiguen que la organización criminal parezca una amenaza auténtica gracias a su convicción interpretativa. Sin antagonistas sólidos, la película habría perdido gran parte de su tensión dramática. El reparto también contribuye significativamente a la atmósfera de Nueva Orleans. Los diferentes personajes secundarios representan diversos sectores sociales de la ciudad, desde personas sin hogar hasta empresarios, policías y habitantes rurales. Esta variedad ayuda a que el escenario adquiera personalidad propia y no funcione únicamente como un fondo para las escenas de acción. Desde una perspectiva histórica, Hard Target reúne a varios intérpretes que posteriormente continuarían desarrollando carreras importantes tanto en cine como en televisión. La experiencia acumulada por estos actores se refleja en la seguridad con la que construyen sus personajes, incluso cuando el guión no ofrece un desarrollo psicológico especialmente complejo. En conjunto, el reparto de Hard Target constituye uno de los pilares fundamentales del éxito de la película.
Jean-Claude Van Damme sostiene el protagonismo gracias a su carisma y extraordinaria capacidad física. Yancy Butler aporta el componente emocional de la historia. Lance Henriksen crea un villano elegante, inteligente y memorable. Arnold Vosloo ofrece una presencia intimidante como principal ejecutor de la organización criminal, y Wilford Brimley introduce humanidad y experiencia en los momentos clave del relato. El resto del elenco complementa eficazmente estas interpretaciones mediante personajes secundarios que enriquecen el universo narrativo. Gracias a este trabajo colectivo, Hard Target logra mantener el equilibrio entre acción, tensión dramática y entretenimiento, consolidándose como una de las películas más representativas del cine de acción de la década de 1990. El desenlace de Hard Target representa la culminación de todos los conflictos desarrollados a lo largo de la película. Después de descubrir que una organización criminal está llevando a cabo cacerías humanas para satisfacer a clientes extremadamente ricos, el protagonista, Chance Boudreaux, se convierte en el principal obstáculo para los planes de los responsables de esta red. El final reúne todos los elementos característicos del cine de acción dirigido por John Woo: enfrentamientos intensos, persecuciones, explosiones, combate cuerpo a cuerpo y un fuerte contraste entre el bien y el mal. Más allá del espectáculo visual, la conclusión también ofrece una resolución moral en la que la justicia termina imponiéndose sobre la corrupción y la crueldad. Durante la parte final de la historia, Chance Boudreaux ya comprende completamente el funcionamiento de la organización dirigida por Emi Fouchon. Lo que inicialmente parecía una simple investigación sobre la desaparición del padre de Natasha Bander se transforma en una lucha por sobrevivir. La organización criminal, consciente de que Chance conoce demasiados secretos, decide convertirlo en su nuevo objetivo. De esta manera, el protagonista experimenta la misma situación que anteriormente habían sufrido las víctimas perseguidas por los cazadores. Este cambio resulta muy importante porque modifica completamente la posición del protagonista dentro de la historia. Hasta ese momento había investigado el caso desde el exterior, intentando descubrir quién estaba detrás de las desapariciones. Sin embargo, cuando él mismo pasa a ser la presa, comprende directamente el miedo y la desesperación que experimentaban las personas perseguidas. Esta transformación aumenta la intensidad emocional del relato y fortalece el compromiso personal de Chance con la destrucción definitiva de la organización. Natasha Binder también participa activamente durante esta etapa del argumento. Aunque no posee la experiencia militar ni las habilidades de combate del protagonista, demuestra una gran fortaleza psicológica. A pesar del peligro constante, decide permanecer junto a Chance y colaborar en la lucha contra los criminales. Su evolución resulta significativa porque comienza la película como una hija preocupada por encontrar a su padre y termina enfrentándose a una poderosa red de asesinos organizada. Uno de los escenarios más importantes del desenlace son los pantanos de Luisiana. Este entorno cambia completamente la dinámica de la persecución. A diferencia de las calles urbanas donde los cazadores disponían de amplios recursos logísticos, los pantanos representan un terreno impredecible donde el conocimiento del entorno adquiere un papel fundamental. El paisaje natural introduce nuevos desafíos tanto para el protagonista como para los villanos. Chance cuenta con la ayuda de Dove, un viejo amigo que conoce perfectamente la región. Su experiencia resulta decisiva porque proporciona refugio, armas y conocimiento del terreno. La presencia de Dove demuestra que el protagonista no lucha completamente solo, sino que también recibe apoyo de personas que comparten sus valores y están dispuestas a enfrentarse a la injusticia. Los cazadores, acostumbrados a perseguir víctimas indefensas, comienzan a descubrir que Chance representa un adversario completamente diferente. Su entrenamiento militar, su inteligencia táctica y su extraordinaria capacidad física convierten la persecución en una situación mucho más peligrosa para los propios criminales. Poco a poco la relación entre cazador y presa comienza a invertirse. Este cambio constituye uno de los temas centrales del final. Durante toda la película, la organización había ejercido un dominio absoluto sobre personas vulnerables, seleccionando cuidadosamente a individuos sin recursos para convertirlos en objetivos fáciles. Sin embargo, al enfrentarse a Chance,
esa aparente superioridad desaparece. El protagonista demuestra que incluso la organización mejor preparada puede fracasar cuando encuentra resistencia suficiente. La dirección de John Woo concede gran importancia al simbolismo de esta inversión. En numerosas escenas el protagonista utiliza el mismo entorno que los cazadores pretendían controlar para sorprenderlos y atacar desde posiciones inesperadas. Los criminales dejan de dominar la situación y pasan progresivamente a reaccionar ante las iniciativas del héroe. A medida que avanza el enfrentamiento final, varios miembros de la organización son derrotados. Cada combate representa una reducción del poder del grupo criminal y refleja el progresivo derrumbe de una estructura que parecía invencible al comienzo de la historia. La eliminación de los diferentes perseguidores demuestra que la fuerza colectiva de la organización dependía en gran medida del miedo que inspiraba entre sus víctimas. Las secuencias de acción del desenlace mantienen el estilo visual característico de John Woo. La utilización de cámara lenta, explosiones, movimientos dinámicos de cámara y enfrentamientos cuidadosamente coreografiados convierte cada combate en una secuencia espectacular. Sin embargo, estas escenas no solo buscan entretener, sino también mostrar la evolución del protagonista hacia el control absoluto de la situación. Uno de los aspectos más interesantes del final es el enfrentamiento psicológico entre Chance y Emile Fouchon. Aunque ambos personajes poseen habilidades muy diferentes, representan dos formas opuestas de entender el poder. Emile considera que el dinero le permite controlar la vida de otras personas sin asumir consecuencias. Chance, por el contrario, utiliza su capacidad física para proteger a quienes no pueden defenderse. Durante los últimos enfrentamientos, Emile comienza a perder gradualmente la serenidad que había mantenido durante gran parte de la película. El control absoluto que parecía ejercer sobre todos los acontecimientos empieza a desmoronarse conforme observa cómo sus hombres son derrotados uno tras otro. Este cambio emocional resulta significativo porque revela que incluso un personaje tan calculador puede cometer errores cuando siente amenazado su dominio. Pick Duncliffe continúa representando la principal amenaza física para Chance. Su papel como ejecutor de la organización lo convierte en el rival más peligroso durante los combates directos. Los enfrentamientos entre ambos personajes destacan por su intensidad y reflejan la oposición entre dos combatientes extraordinariamente preparados. El desenlace también enfatiza la importancia del entorno físico. Los edificios abandonados, almacenes y zonas industriales utilizados durante la confrontación final ofrecen múltiples oportunidades para explosiones, persecuciones y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Cada escenario parece diseñado para aumentar la tensión y permitir que la acción evolucione constantemente. Las armas desempeñan un papel importante, pero el combate físico continúa siendo esencial. Chance combina el uso de armas de fuego con técnicas de lucha cuerpo a cuerpo, aprovechando todas las habilidades adquiridas durante su experiencia militar. Esta combinación permite mantener variedad en las escenas de acción y evita que los enfrentamientos dependan exclusivamente de los tiroteos. El simbolismo del fuego también aparece repetidamente durante la conclusión. Numerosas explosiones e incendios acompañan la destrucción progresiva de la organización criminal. El fuego puede interpretarse como una representación visual de la purificación y del fin definitivo de un sistema basado en la violencia y la explotación de personas vulnerables. Otro aspecto importante del final es la desaparición progresiva del poder económico de los villanos. Durante toda la película, Emile Fouchon y sus clientes actuaban convencidos de que su riqueza les permitía permanecer por encima de cualquier ley. Sin embargo, cuando la organización comienza a derrumbarse, el dinero deja de ofrecer protección. La película transmite así la idea de que el poder económico no garantiza la impunidad absoluta. Natasha también encuentra una forma de cerrar emocionalmente la historia. Aunque la muerte de su padre representa una pérdida irreversible, la destrucción de la organización responsable impide que otras personas sufran el mismo destino. De esta manera, el sacrificio de Douglas Pandor adquiere un significado mayor dentro del relato al contribuir indirectamente al descubrimiento de toda la conspiración.
El enfrentamiento definitivo entre Chance y Emil constituye el punto culminante del conflicto moral desarrollado desde el inicio. Ambos personajes representan valores completamente opuestos. Mientras el protagonista defiende la dignidad humana independientemente de la condición social de las personas, el villano considera que los individuos más vulnerables pueden convertirse en simples objetos para satisfacer el entretenimiento de los más ricos. La derrota final de Emil simboliza el fracaso de esa visión deshumanizada del mundo. Su organización había transformado la vida humana en un producto destinado al entretenimiento privado de clientes adinerados. Al ser derrotado precisamente por una de las personas que pretendía convertir en presa, queda demostrado que ninguna estructura basada exclusivamente en la violencia puede mantenerse indefinidamente. Desde el punto de vista narrativo, el final también completa la evolución personal de Chance Boudreaux. Al comienzo de la película aparece como un hombre que intenta sobrevivir realizando trabajos ocasionales y evitando involucrarse en problemas ajenos. Sin embargo, conforme avanza la historia, acepta voluntariamente el riesgo de enfrentarse a una organización extremadamente peligrosa para proteger a Natasha y hacer justicia por las víctimas. Esta transformación convierte al protagonista en un héroe clásico. No actúa motivado por recompensas económicas ni por deseos personales de venganza, sino por una convicción moral relacionada con la defensa de personas inocentes. Su victoria final representa la recompensa a esa decisión de asumir responsabilidades incluso cuando hacerlo pone en peligro su propia vida. El desenlace también reafirma la importancia de la amistad y la cooperación. Sin la ayuda de Dove y sin la colaboración constante de Natasha, Chance habría enfrentado mayores dificultades para derrotar a la organización. La película transmite así la idea de que incluso el héroe más capaz necesita confiar en otras personas durante los momentos más difíciles. Visualmente, la conclusión mantiene el estilo elegante desarrollado durante toda la película. Yeong-woo utiliza encuadres dinámicos, movimientos de cámara fluidos y una edición muy precisa para transformar el enfrentamiento final en un espectáculo cinematográfico. Cada explosión, cada disparo y cada combate están cuidadosamente organizados para mantener la tensión hasta los últimos minutos. Desde una perspectiva temática, el final plantea una reflexión sencilla pero efectiva sobre la justicia. Aunque el sistema legal aparece limitado frente al enorme poder económico de la organización criminal, la historia sugiere que las acciones individuales también pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra la corrupción. Chance actúa como un símbolo de resistencia frente a quienes utilizan su riqueza para situarse por encima de cualquier norma moral. Otro aspecto significativo es que el desenlace no presenta una victoria completamente festiva. Natasha continúa enfrentando la pérdida de su padre, una herida emocional que no desaparece simplemente porque los responsables hayan sido derrotados. Esta circunstancia introduce un matiz de realismo dentro de una película claramente orientada hacia la acción. La caída definitiva de la organización criminal también implica el fin de las cacerías humanas que habían provocado numerosas muertes. Aunque la película no muestra el destino de todas las personas relacionadas con la red, queda claro que su estructura ha sido destruida y que su actividad ya no podrá continuar de la misma manera. El mensaje final resulta coherente con el resto de la historia. La película sostiene que ninguna persona debería ser tratada como un objeto destinado al entretenimiento o al beneficio económico de otros. La dignidad humana constituye un valor superior al dinero, al poder o a la influencia social. Esta idea, aunque expresada mediante un relato de acción, proporciona una base moral sólida para todo el argumento. En términos cinematográficos, el final resume perfectamente el estilo de Hard Target. Acción intensa, enfrentamientos físicos espectaculares, héroes claramente definidos, villanos memorables y una dirección visual elegante se combinan para ofrecer un desenlace emocionante y satisfactorio. La película no pretende construir un drama psicológico complejo, sino ofrecer una historia donde el bien termina imponiéndose mediante el valor, la inteligencia y la determinación. En conclusión, el final de Hard Target representa la victoria de Chance Boudreaux sobre una organización que había convertido la caza de seres humanos en un negocio lucrativo.
La destrucción de Emil Fauchen y de su red criminal simboliza el triunfo de la justicia frente a la corrupción, del valor frente al miedo y de la dignidad humana frente a la deshumanización. Natasha consigue cerrar el capítulo más doloroso de su vida al descubrir la verdad sobre su padre y colaborar en la caída de los responsables. Al mismo tiempo, Chance completa su transformación de hombre solitario a auténtico héroe dispuesto a arriesgarlo todo por proteger a los inocentes. Gracias a su combinación de acción espectacular, personajes bien definidos y un conflicto moral claro, el desenlace de Hard Target sigue siendo uno de los finales más recordados del cine de acción de los años 90 y refleja con claridad el estilo cinematográfico que convirtió a John Woo en uno de los directores más influyentes del género. La química entre Henriksen y Vosloo resulta especialmente efectiva. Ambos interpretan villanos con personalidades claramente diferenciadas pero perfectamente complementarias. Emi planifica las operaciones mientras Peak ejecuta el trabajo más violento. Esta división de funciones aporta mayor credibilidad a la organización criminal y evita que los antagonistas parezcan simples delincuentes sin estructura. Wilford Brimley interpreta a Dove, un veterano residente en los pantanos que mantiene una estrecha amistad con Chance Boudreaux. Aunque su tiempo en pantalla es menor que el de otros personajes principales, Brimley aporta experiencia, humor y calidez humana a la historia. Su personaje representa una figura paternal que ofrece ayuda cuando el protagonista más la necesita. La interpretación de Brimley introduce momentos de tranquilidad dentro de una narración dominada por la acción constante. Dove posee una personalidad sencilla, práctica y honesta. Su conocimiento del terreno resulta fundamental durante la parte final de la película, cuando los protagonistas necesitan refugiarse y preparar su de Jean-Claude Van Damme. El actor encarna a Chance Boudreaux, un exmarine con un fuerte sentido de la justicia que termina involucrándose en una peligrosa conspiración. Van Damme aprovecha sus habilidades en artes marciales para ofrecer escenas de combate convincentes y físicamente exigentes. Aunque su personaje no posee una gran complejidad psicológica, transmite determinación, valentía y carisma, cualidades que conectan con el público que disfruta de los héroes clásicos del cine de acción. Su presencia en pantalla aporta energía constante y mantiene el interés incluso en los momentos más sencillos de la narración. La música acompaña adecuadamente el desarrollo de la historia. La banda sonora enfatiza la tensión durante las persecuciones y aumenta la intensidad de los enfrentamientos más importantes. Sin resultar especialmente innovadora, cumple su función narrativa y fortalece el impacto emocional de las escenas de acción. La combinación entre música, sonido de disparos y efectos especiales consigue que el espectador experimente una sensación constante de peligro. Descubrimientos, persecuciones y enfrentamientos. Esta estructura evita que el interés disminuya y favorece una experiencia entretenida durante casi toda su duración. Los antagonistas constituyen otra fortaleza importante. El grupo de cazadores que organiza persecuciones humanas representa una amenaza distinta a la de los villanos tradicionales del cine de acción. Su crueldad y sofisticación convierten el conflicto en algo más inquietante. Los líderes de la organización transmiten elegancia, inteligencia y frialdad, características que los hacen memorables. Su actitud calculadora incrementa la tensión porque el protagonista no solo debe enfrentarse a individuos violentos, sino también a personas con recursos económicos y una extensa red de colaboradores. La idea central de la historia también resulta interesante. El concepto de utilizar seres humanos como presas para clientes adinerados introduce una crítica implícita a la deshumanización provocada por el poder y la riqueza extrema. Aunque la película prioriza la acción sobre el desarrollo temático, esta premisa proporciona una base sólida para justificar el conflicto principal y añade un componente moral que distingue la trama de otras producciones centradas únicamente en la venganza. La química entre los personajes principales funciona de manera aceptable. La relación entre Chance Boudreaux y Natasha Banda revoluciona conforme avanzan los acontecimientos. Aunque el romance no ocupa un lugar central, existe suficiente interacción para que ambos personajes colaboren de forma creíble durante la investigación y la huida.
Esta relación aporta algunos momentos de humanidad dentro de una historia dominada por la violencia. Otro aspecto favorable es la utilización de efectos especiales prácticos. Las explosiones, incendios y escenas de riesgo fueron realizadas principalmente mediante técnicas tradicionales, lo que proporciona mayor realismo. Las acrobacias ejecutadas por especialistas aumentan la credibilidad de la acción y generan una sensación física que muchas producciones actuales, dominadas por imágenes generadas por computadora, no consiguen igualar. Asimismo, la película refleja claramente el estilo del cine de acción de principios de los años 90. Para muchos espectadores esto constituye una virtud porque representa una época en la que los héroes dependían más de sus habilidades físicas que de la tecnología. La narrativa directa, los enfrentamientos espectaculares y la ausencia de excesivas complicaciones argumentales convierten la obra en un ejemplo representativo de su generación cinematográfica. Sin embargo, Hard Target también presenta diversas limitaciones. Una de las críticas más frecuentes se refiere a la simplicidad del guión. La historia desarrolla una estructura bastante convencional donde el héroe descubre una conspiración, protege a una víctima inocente y derrota progresivamente a los villanos. Aunque esta fórmula resulta efectiva para mantener el entretenimiento, ofrece pocas sorpresas narrativas y puede parecer predecible para quienes buscan argumentos más elaborados. El desarrollo de los personajes secundarios constituye otra debilidad importante. Muchos de ellos aparecen únicamente para cumplir una función específica dentro de la trama y desaparecen sin dejar una impresión duradera. La falta de profundidad emocional limita la capacidad del espectador para establecer vínculos con ellos. Incluso algunos antagonistas secundarios reciben escasa información sobre sus motivaciones personales. La protagonista femenina también dispone de un desarrollo relativamente limitado. Natasha Binder inicia la investigación para encontrar a su padre desaparecido, pero progresivamente pierde protagonismo conforme la acción se intensifica. En numerosos momentos adopta un papel más pasivo mientras el héroe asume prácticamente toda la responsabilidad de resolver el conflicto. Una participación más activa habría enriquecido la historia y fortalecido el equilibrio entre los personajes principales. Otro aspecto negativo reside en ciertos diálogos. Algunas conversaciones contienen frases excesivamente simples o poco naturales, especialmente durante los enfrentamientos entre héroe y villanos. En ocasiones las líneas de diálogo parecen diseñadas únicamente para conducir rápidamente hacia la siguiente secuencia de acción, sacrificando parte de la credibilidad narrativa. La película también presenta varios momentos poco realistas. El protagonista sobrevive a situaciones extremadamente peligrosas con una facilidad que desafía la lógica. Si bien este tipo de exageraciones forman parte de las convenciones del cine de acción, algunos espectadores pueden considerar que reducen la sensación de riesgo real. Las habilidades casi sobrehumanas de Chance Boudreaux convierten determinados enfrentamientos en escenas difíciles de creer. El equilibrio entre historia y acción tampoco resulta completamente satisfactorio. Yeon-woo dedica una enorme atención a las secuencias espectaculares, pero el desarrollo dramático recibe menos tiempo. Algunas relaciones personales evolucionan demasiado rápido y determinados acontecimientos importantes ocurren sin suficiente preparación narrativa. Como consecuencia, la película puede dar la impresión de priorizar constantemente el espectáculo sobre la construcción de personajes. La duración relativamente breve impide explorar con mayor profundidad el funcionamiento de la organización criminal. La película presenta la existencia de una red dedicada a organizar cacerías humanas, pero ofrece pocos detalles acerca de su origen, su estructura o sus mecanismos de operación. Una explicación más extensa habría aumentado la credibilidad del universo narrativo y habría enriquecido la amenaza representada por los villanos. Algunos recursos visuales característicos de Yeon-woo pueden resultar excesivos para ciertos espectadores. La utilización frecuente de la cámara lenta, las explosiones estilizadas y las poses heroicas constituyen elementos distintivos del director, pero también pueden generar una sensación de repetición. Quienes prefieren un estilo más realista podrían considerar que estas decisiones reducen la naturalidad de la acción.
el tratamiento del tema central tampoco alcanza todo su potencial. La idea de ricos que pagan por cazar personas ofrece numerosas posibilidades para desarrollar cuestiones éticas, sociales y económicas. Sin embargo, la película apenas profundiza en estas implicaciones y utiliza el concepto principalmente como una excusa para justificar las escenas de acción. Un enfoque más ambicioso habría proporcionado mayor profundidad temática. También pueden señalarse algunos problemas relacionados con el ritmo en la parte intermedia. Aunque la mayor parte del metraje mantiene una intensidad constante, existen momentos donde la investigación avanza lentamente antes de regresar a las escenas de acción. Estos cambios pueden afectar ligeramente la fluidez de la narración para algunos espectadores. La construcción del héroe responde claramente al modelo clásico del cine de acción de la época. Chance Boudraux posee pocas debilidades personales y rara vez comete errores significativos. Esta representación convierte al personaje en una figura casi invencible, reduciendo parte del suspense porque el público suele anticipar que logrará superar cualquier obstáculo. Un protagonista con mayores conflictos internos habría generado una experiencia emocional más rica. Otro elemento discutible es la resolución del conflicto final. Aunque el enfrentamiento culminante ofrece una puesta en escena espectacular y mantiene la intensidad característica del resto de la película, algunos acontecimientos se resuelven con demasiada rapidez. Después de una larga preparación, el desenlace podría haber desarrollado con mayor detalle las consecuencias de la derrota de la organización criminal. A pesar de estas limitaciones, Hard Target conserva un valor significativo dentro del cine de acción. Su influencia puede apreciarse en numerosas producciones posteriores que adoptaron parte del estilo visual desarrollado por John Woo. La combinación de acción coreografiada, cámara lenta y protagonistas físicamente carismáticos contribuyó a definir una tendencia que continuó durante muchos años tanto en Hollywood como en otros mercados cinematográficos. Con el paso del tiempo, la percepción de la película ha mejorado entre muchos aficionados al género. Lo que inicialmente fue considerado por algunos críticos como un entretenimiento convencional es visto actualmente como un ejemplo representativo del cine de acción de los años 90. La nostalgia también ha influido en esta reevaluación, ya que muchos espectadores valoran el predominio de efectos prácticos y acrobacias reales frente a la dependencia actual de los efectos digitales. En conjunto, Hard Target destaca principalmente por la extraordinaria dirección de John Woo, el carisma de Jean-Claude Van Damme y unas secuencias de acción cuidadosamente diseñadas que continúan siendo impactantes décadas después de su estreno. Al mismo tiempo, la película presenta un guión sencillo, personajes secundarios poco desarrollados y ciertas exageraciones propias del género que limitan su profundidad narrativa. No obstante, estas debilidades no impiden que siga siendo una obra entretenida, dinámica y visualmente llamativa. Para los seguidores del cine de acción clásico, representa una combinación eficaz de espectáculo, ritmo y estilo cinematográfico, mientras que para quienes buscan historias complejas puede resultar una experiencia menos satisfactoria. En cualquier caso, su importancia histórica y su capacidad para ofrecer entretenimiento convierten a Hard Target en una película que continúa ocupando un lugar destacado dentro del cine de acción de la década de 1990. Hard Target 1993 pertenece a una etapa muy particular de la historia del cine de acción, una época en la que los efectos visuales digitales todavía estaban dando sus primeros pasos y la mayoría de las grandes producciones dependían principalmente de efectos prácticos. Por esta razón, hablar de los efectos visuales de esta película implica analizar tanto el uso de recursos tradicionales como la escasa presencia de imágenes generadas por computadora, CGI. A diferencia de muchas producciones modernas, donde los efectos digitales dominan prácticamente cada escena de acción, Hard Target construye su espectacularidad mediante explosiones reales, acrobacias físicas, maquillaje, efectos mecánicos, edición y una planificación visual muy elaborada. El resultado es una película cuya acción conserva una sensación de autenticidad que sigue siendo apreciada por numerosos espectadores. Uno de los aspectos más importantes es comprender el contexto tecnológico de principios de los años 90. En aquella época el CGI todavía era una herramienta costosa y limitada.
Aunque algunas películas ya habían demostrado el potencial de las imágenes digitales, su utilización estaba reservada para momentos muy específicos debido al elevado coste de producción y a las limitaciones del hardware disponible. En consecuencia, los cineastas seguían confiando principalmente en efectos físicos realizados durante el rodaje. Hard Target refleja perfectamente esta filosofía de producción, donde el espectáculo nace de la coordinación entre especialistas, efectos especiales mecánicos y una puesta en escena cuidadosamente diseñada. La película utiliza muy poco CGI en comparación con los estándares actuales. La mayor parte de las explosiones, incendios, impactos de balas y destrucción visible en pantalla fueron realizados mediante efectos prácticos. Esta decisión aporta una notable sensación de peso y realismo. Cuando un automóvil explota o un edificio comienza a incendiarse, los elementos físicos interactúan de forma natural con los actores y con el entorno. El humo, el fuego y los fragmentos reaccionan conforme a las leyes de la física, algo que muchas veces resulta difícil de replicar incluso con las tecnologías digitales más avanzadas. Las explosiones representan uno de los componentes visuales más espectaculares de la película. Estas secuencias fueron cuidadosamente planificadas utilizando cargas explosivas controladas por especialistas en efectos especiales. Cada detonación debía sincronizarse con los movimientos de los actores y con el recorrido de las cámaras para garantizar tanto la seguridad como el impacto visual. El fuego real produce una iluminación dinámica que modifica naturalmente los colores del escenario y de los personajes, contribuyendo a una mayor sensación de autenticidad. Otro elemento fundamental son los efectos de disparos. Durante toda la película aparecen numerosos tiroteos que incluyen destellos en las armas, impactos sobre paredes, vehículos y objetos del escenario. En aquella época estos efectos se conseguían mediante pequeños dispositivos explosivos conocidos como cargas de impacto, ocultos previamente dentro de decorados o superficies preparadas. Cuando un proyectil aparentemente golpea una pared, en realidad una pequeña carga controlada produce la explosión de polvo, yeso o madera exactamente en el momento indicado. Este procedimiento genera resultados muy convincentes porque el impacto ocurre físicamente delante de la cámara. Las heridas producidas por disparos también dependen principalmente del maquillaje protésico y de pequeños mecanismos neumáticos. Los especialistas colocaban bolsas con sangre artificial bajo la ropa de los actores o dobles de acción. En el momento adecuado, una pequeña carga liberaba el líquido simulando el impacto de una bala. Este tipo de efecto práctico proporciona una interacción inmediata entre el actor y la herida, algo que posteriormente muchas películas comenzaron a sustituir mediante efectos digitales. El fuego ocupa un lugar importante dentro del diseño visual. Varias escenas muestran incendios de gran intensidad que fueron creados utilizando combustibles controlados y supervisados por equipos especializados. Los especialistas calculaban cuidadosamente la propagación de las llamas para proteger tanto a los intérpretes como al equipo técnico. La iluminación generada por el fuego real añade profundidad a las imágenes y produce reflejos naturales sobre la piel, los vehículos y las estructuras cercanas. Las persecuciones en motocicleta constituyen otro ejemplo del predominio de los efectos prácticos. En lugar de recurrir a escenarios digitales o fondos generados por computadora, las escenas fueron rodadas en localizaciones reales utilizando especialistas altamente entrenados. Los movimientos de las motocicletas, los derrapes y los saltos transmiten una sensación de velocidad auténtica porque realmente ocurrieron delante de la cámara. La edición y los diferentes ángulos potencian aún más la intensidad sin necesidad de modificar digitalmente la acción. Las secuencias de combate cuerpo a cuerpo tampoco dependen del CGI. Jean-Claude Van Damme ejecutó una parte considerable de sus movimientos gracias a su experiencia en artes marciales y preparación física. Las coreografías fueron diseñadas para aprovechar su flexibilidad, velocidad y capacidad atlética. En los momentos de mayor riesgo participaron especialistas, pero la presencia constante del actor principal contribuye a que los enfrentamientos resulten más creíbles. Yongu emplea numerosos recursos visuales que, aunque no son efectos digitales, generan un fuerte impacto cinematográfico. Uno de ellos es la cámara lenta,
Este procedimiento consiste en filmar a una velocidad superior a la normal para que, durante la proyección, el movimiento aparezca ralentizado. La cámara lenta permite apreciar con mayor detalle las explosiones, los saltos y los disparos, otorgando a la acción un carácter casi coreográfico. En Hard Target, este recurso se convierte en una parte esencial de la narrativa visual. La edición también desempeña un papel equivalente al de un efecto visual. Muchas secuencias combinan múltiples planos filmados desde diferentes posiciones para crear la ilusión de una acción continua mucho más espectacular. El montaje alterna planos generales, primeros planos, detalles de armas y reacciones de los personajes con un ritmo cuidadosamente calculado. Gracias a esta construcción visual, cada enfrentamiento adquiere mayor intensidad sin depender de imágenes generadas digitalmente. El diseño de producción complementa los efectos especiales. Los escenarios fueron seleccionados para facilitar explosiones, persecuciones y destrucción física. Almacenes abandonados, fábricas, edificios deteriorados y zonas industriales ofrecen espacios amplios donde resulta posible ejecutar complejas escenas de acción. Además, estos ambientes proporcionan abundantes superficies susceptibles de romperse, incendiarse o recibir impactos de bala. Uno de los aspectos más interesantes es la utilización de elementos reales durante las persecuciones. Vehículos auténticos son destruidos progresivamente mediante explosiones, colisiones y disparos. Cada automóvil debía prepararse previamente para soportar determinadas cargas explosivas o mecanismos especiales. La destrucción física de estos vehículos aporta un nivel de realismo que continúa impresionando incluso varias décadas después del estreno de la película. El maquillaje de efectos especiales desempeña una función importante. Además de las heridas por disparos, aparecen golpes, cortes, sangre y suciedad acumulada sobre los personajes conforme avanza la historia. Estos detalles ayudan a transmitir el desgaste físico sufrido durante la persecución. El maquillaje evoluciona escena tras escena para reflejar el paso del tiempo y las consecuencias de cada enfrentamiento. El humo constituye otro recurso visual ampliamente utilizado. Numerosas escenas muestran almacenes llenos de humo, incendios recientes o restos de explosiones. El humo no solo incrementa el dramatismo de la imagen, sino que también modifica la iluminación y la profundidad del escenario. Al atravesar estas nubes, los rayos de luz producen efectos atmosféricos muy llamativos que enriquecen la composición visual sin necesidad de intervención digital. Los reflejos de luz sobre superficies metálicas también forman parte del estilo visual de John Woo. Muchas escenas presentan armas brillantes, motocicletas cromadas o vehículos iluminados por focos intensos. Estos reflejos fueron obtenidos mediante iluminación cuidadosamente diseñada durante el rodaje. El resultado contribuye a la estética elegante y estilizada característica del director. En cuanto al CGI propiamente dicho, su presencia es extremadamente limitada. Algunas composiciones ópticas y determinados retoques visuales pudieron emplear técnicas digitales o procesos híbridos durante la postproducción, pero no constituyen un elemento dominante. En la mayoría de las escenas el espectador observa acontecimientos físicamente filmados, no recreaciones digitales. Esta diferencia explica por qué la película conserva una apariencia muy distinta a la de muchas producciones posteriores. Otro aspecto relevante es la ausencia de dobles digitales. En el cine contemporáneo resulta habitual sustituir parcialmente a los actores mediante modelos tridimensionales durante saltos, explosiones o maniobras peligrosas. En Hard Target esto prácticamente no ocurre. Los especialistas reales ejecutan las escenas de riesgo, mientras la planificación de cámara y la edición ayudan a mantener la ilusión de continuidad. Las composiciones ópticas tradicionales todavía desempeñaban un papel importante durante la producción. Determinados planos podían combinar diferentes elementos utilizando procedimientos fotográficos desarrollados antes de la era digital. Aunque estas técnicas requerían una gran precisión, permitían integrar imágenes de manera convincente sin recurrir al CGI moderno. La iluminación representa otro componente esencial del impacto visual.
Byung-Woo utiliza fuertes contrastes entre zonas iluminadas y sombras profundas para aumentar la tensión dramática. Durante las escenas nocturnas predominan luces azuladas, reflejos metálicos y fuentes luminosas intensas que crean una atmósfera muy característica. Esta estrategia visual complementa los efectos especiales y ayuda a definir la identidad estética de la película. Las escenas ambientadas en los pantanos ofrecen desafíos particulares para los efectos visuales. El agua, la vegetación y el terreno irregular complican considerablemente el rodaje. Sin embargo, estas dificultades aportan un aspecto auténtico imposible de reproducir completamente mediante escenarios digitales de aquella época.